de Inclusión del Gobierno del Estado. Los libros de texto, tema incluyente que traen ya. Mira, el tema de los libros de texto es una realidad que se vive al día a día, que se vive diario y que solamente hoy estará plasmado y que nos permitirá entonces tener mejores generaciones con la perspectiva del respeto y la inclusión. Yo entiendo la preocupación de los padres de familia, pero debemos entender que nuestros niños, nuestras niñas, nuestros adolescentes serán adultos, serán hombres, serán mujeres el día de mañana, y entonces tienen que crecer preparados y con esos conocimientos para enfrentar estas situaciones que se les va a presentar en el transcurso de la vida. No podemos irnos todo el tiempo con proteger a los menores cuando sabemos que van a crecer y van a ser los hombres y las mujeres del mañana, por un lado. Por otro, también el tema de que no nos metamos con las infancias, no nos metamos con las adolescencias, es de una doble moral, ¿no? Porque cuando los papás, las mamás, a los hijos nos inculcan desde antes de nacer una religión, la cual ni siquiera nosotros sabemos si queremos, la vamos a optar, la vamos a predicar. Entonces tenemos que ser entonces empáticos con todo este proceso y dejar entonces que la persona, que el menor, se desarrolle libremente de acuerdo a los conocimientos y a lo que va conociendo en el proceso de la educación. Aplaudo mucho el tema de la inclusión, que se visibilice desde la infancia, porque existen adolescencias trans, existen infancias trans, existen infancias que se identifican con otra orientación sexual diferente a la heterosexual, y que entonces tienen que saber que tiene que haber una sana convivencia. Preguntarte qué pasaría si un adolescente, un joven no quisiera recibir este tipo de educación personalmente, que se le estaría forzando también a recibir esta educación. Estaremos hablando de un tema de respeto, ¿no? Nosotros, la educación se tendría que dar de todas las maneras, de una forma gratuita, de una forma laica. Entonces se daría la educación y ya cada quien en su libre albedrío y en su libre desarrollo decidirá por dónde optar, ¿no? Lo que sí es preocupante y alarmante, y nos hemos enfrentado a ello, es que de repente nos encontramos con poblaciones que nos dicen que no están de acuerdo con ello, y le digo, bueno, es que tenemos solamente que basarnos en el respeto, pero sí es preocupante saber qué va a pasar cuando esa persona que no esté de acuerdo con ello se enfrenta a una situación con algún familiar directo. ¿Qué va a pasar? ¿Lo va a incluir a terapias de conversión? ¿Lo va a discriminar? ¿Lo va a violentar por esas situaciones? Es lo que tenemos que preparar. Tenemos que preparar a los adolescentes y a las infancias para que puedan enfrentarse ante un mundo que no es tan inclusivo como quisiéramos. Precisamente el día de ayer estuvimos en la entrevista con el obispo Luis Artemio y nos comentó pues este tema incluyente, y él dijo que las personas de la comunidad pues deberán de tener sus propios libros si quieren incluir estos. Pues sería discriminación, no estamos volviendo a un tema discriminatorio, no podemos segregar, estamos tratando de incluir, y segregar no será la respuesta, será discriminación. Aparte, bueno, yo respeto mucho la Iglesia Católica, pero bueno, yo ya vi las declaraciones del Papa ya hace días, y el Papa dijo que las poblaciones LGBTQ+ son bienvenidas en su iglesia y que también son hijos e hijas de ese Dios a los que ellos representan o de los que ellos pregonan, ¿no? Entonces, si la máxima autoridad de la Iglesia Católica está aperturándose a las poblaciones LGBT, creo que los que están debajo de él tendrían que hacer lo mismo y seguir su ejemplo. Y sin duda, bueno, aquí hablamos de un tema de respeto y discriminación, no porque queramos que el tema inclusivo se abre las primarias, es porque queremos que a fuerzas todas, todos, sean de la comunidad. No, es simplemente aperturar para poder garantizar ese respeto. No es inculcar ni obligarlos a que sean de nuestra identidad, de nuestra orientación, o que quieran pensar igual que nosotros. No, simplemente garantizar el proceso de un respeto. Oye, si por ejemplo en el tema de las escuelas muchos niños pues sufren bullying en las escuelas primarias precisamente por su orientación, ¿qué se está haciendo? ¿Tienen estadísticas aquí en el estado casos de niños que hayan sufrido bullying extremo de pronto por su orientación? Sí, atendemos situaciones que nos llegan de repente a nosotros, otras que llegan al Sistema de Protección Integral de Niños, Niños y Adolescentes, al CIPINA. De repente llegan, trabajamos en coordinación algunos, sin embargo, y lo que he dicho siempre y me escucho repetitivo, como el tema de la discriminación en Nayarit aún no está tipificado, los discursos de odio disfrazados de libertad de expresión siguen existiendo al día a día, y no hay un censo medible porque no es punible. Entonces no sabemos quién sí fue discriminado, quién no, escudándose en el tema de un discurso de odio basado en libertad de expresión. ¿Qué tenemos que hacer? Creo que con estos libros inclusivos podremos entonces empezar a garantizar y que los menores empiecen a detectar cuando están siendo violentadas, violentados y discriminados, porque también es un tema que en las infancias, en las adolescencias, se desconoce hasta qué momento pasa de ser un juego a una discriminación real con consecuencias. Entonces creo que todo esto aprenderá y les servirá para que puedan detectar cuando son discriminados o violentados. ¿Estos libros serán incluidos en este nuevo ciclo escolar? Nayarit
Se pretende que sí, que se incluyan en este nuevo proceso. Muchos estados están en contra, sobre todo los estados aquellos que son de oposición al gobierno federal. Sin embargo, Nayarit creo que sí se estará trabajando. Yo aplaudo que el gobernador, que CEPEN quieran incluirlos, de verdad, porque hemos hecho esa mancuerna. El gobernador Miguel Ángel Navarro Quintero ha sido muy claro en un nuevo Nayarit inclusivo para todas las personas, y sin duda desde ahí partiremos. CEPEN están trabajando de la mejor manera y también nos han abierto las puertas para poder llevar a trabajos y temas de visibilidad LGBT y de todos los sectores, ¿no? No nada más LGBT. Cuando hablamos de inclusión hablamos de todos aquellos grupos prioritarios, como son poblaciones indígenas, como son poblaciones con discapacidad, poblaciones de la diversidad, que de repente dicen que el lenguaje inclusivo tendría que ser braille, tendría que ser lengua de señas. Recordemos que una cosa es la no discriminar y otra cosa es incluir. Cuando no discriminamos es cuando aceptamos a todas las personas en un mismo ente. Incluir es entonces aplicar esos ajustes, esas medidas necesarias para que las personas puedan desarrollarse libremente. Licenciado, nos platicaba previo a la entrevista sobre una consulta, preguntarle la información. Días próximos estará trabajando la consulta de atención a personas con discapacidad. Esto derivado de que el Congreso tiene en puerta 6 iniciativas en materia de movilidad laboral, de inclusión, y estas, bueno, tienen que ser consultadas por personas con discapacidad, porque así lo determinó la Suprema Corte. No puede haber consulta de derechos a personas con discapacidad sin las opiniones de ellas o de ellos. Está trabajando con el Congreso en un comité institucional que lo conforma la Universidad Autónoma de Nayarit, el Instituto Electoral, el DIF, el Consejo Estatal de Inclusión perteneciente a la Secretaría General de Gobierno y el Congreso, para empezar con una sede. Se pretende que sea Tepic la primera y una sede en el norte, una sede en el sur, donde se congregue a todas las personas con discapacidad, pero sobre todo queremos congregar a niños y adolescentes que viven con discapacidad, para escuchar sus opiniones, sus intereses, sus inquietudes y cómo podemos hacer que esas iniciativas les puedan ponderar realmente las necesidades que ellos tienen. Aquí en Tepic, ¿cuál sería el inmueble donde se llevaría a cabo esta? Se tiene propuesto que sea el CRE, las instalaciones del CRE. ¿Por qué el CRE? Porque es el edificio pues, más inclusivo, todas las personas con discapacidad lo conocen, saben cómo llegar a él, se tiene esa atención, se tiene personal capacitado para atender ciertos tipos de discapacidad. Por eso se pretende que sea en el CRE esta primera consulta. La idea es que sea a finales de agosto y las otras dos sean en Santiago Ixtlán. Está todavía en la mesa definirlos, que sean en la primera semana de septiembre. ¿Habrá que registrarse para poder participar en las consultas? Días próximos sale una convocatoria. El día de mañana tenemos reunión para analizar la convocatoria. El día jueves toma protesta al Consejo, que estaría vigilante, que somos nosotros los funcionarios que seamos vigilantes de él, y yo creo que la próxima semana ya estará saliendo la convocatoria para que las personas con discapacidad se registren. Para ello también estamos invitando a todas las organizaciones, a las personas que tienen alumnos, alumnas y personal en los CAM, en los CAET, en todas las áreas que se trabaja el tema de discapacidad, para que se acerquen, conozcan lo que se está haciendo y participen. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a ustedes, muchas gracias.